el Quizzes o el Kahoot, yo lo programo y se los digo al inicio de clase, ¿no? Les digo, hoy día vamos a tener Quizzes, hoy día vamos a tener Kahoot, hoy día la tarea va a ser en Kahoot, les digo, hoy día la tarea va a ser en Quizzes, ¿no? Les digo, ¿no? Y ya les dije. Y no estoy preguntando, pues, no estoy preguntando porque al final no importa cómo, sino la idea es que aprendan un poco, ¿no? Ok, vamos a empezar con la clase del día de hoy. En la semana pasada estábamos viendo, en primer lugar vimos la literatura quechua, ¿recuerdan? ¿Sí? Y junto con, ¿cuál era la obra más importante de la literatura quechua? Ollantay. Ollantay. Ollantay, ¿sí? Ollantay. Pero antes de ver la literatura quechua, les mostré un esquema de la literatura peruana, ¿recuerdan? Que estaba dividida en tres etapas o en tres tipos, ¿no? Y la primera era la literatura quechua, que ya la revisamos y ya hemos visto un poco sobre ella, ¿no? Sus características generales, sus características particulares, ¿no? Y hoy vamos a ver la etapa una etapa que es un poquito más amplia que la literatura quechua, ¿ya? Que es la literatura literatura de la conquista. ¿Qué quiere decir? O sea, luego de que llegaron los españoles, se acabó la literatura quechua y empieza la literatura de la conquista, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? La literatura de la conquista. ¿Qué pasó aquí? Allá. Aquí no es, ¿ah? TikTok no, aquí no es. Ya, aquí es, ¿ya? TikTok. ¿Qué es eso, profesor? TikTok. ¿Qué es esto? Tema del día de hoy, literatura de la conquista, ¿ya? Literatura de la conquista, ¿ok? Listo. Ese es el tema del día de hoy. Hola, Pinky, tengo que mandarte invitación para que enciendas tu cámara, ¿no, Pinky? Ya, no, apaguen su cámara cuando el profesor comparte porque el profesor se amarga, ¿ya? Ok, literatura de la conquista. ¿Recuerdan cuando vimos literatura quechua? ¿Recuerdan cuando vimos literatura quechua? Dijimos que la literatura quechua abarcaba desde el siglo XII, creo, ¿no? ¿Recuerdan? Desde el siglo XII hasta que llegaban los españoles, ¿no? En 1532, ¿no? Ya, se nota que tienen ahí su esquema, su cuaderno abierto, que se nota que están bien atentos, ¿no? Se nota. Ya. Llegan los españoles aquí al Perú y la parte de la historia ya la conoces, ¿no? La parte de la historia no te la voy a volver a contar porque ya te la contaron desde primaria, ¿no? Y te la ha vuelto a contar, creo, la Miss Jessica también, ¿no? ¿No? La historia de cómo llegaron los españoles, eso ya por las puras. Vamos a ver un poco y vamos a empezar a ver qué es lo que sucede con la literatura, ¿ya? ¿Qué sucede con la literatura peruana? Ojo, con la literatura peruana, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, esta es la parte histórica que te digo. En este caso, no la vamos a tratar porque ya lo conocemos, ¿no? Simplemente lo que podemos decir como historia, que los españoles llegan al Perú en 1532. Destruyen todo lo que es el imperio, ¿sí? Imponen su religión, ¿sí? Y esto es muy importante, la llegada de los cronistas, no los cronistas de fútbol, sino los cronistas españoles, ¿sí? Cronistas españoles. Los cronistas españoles son los encargados, ojo, y también supongo lo has visto en historia, los cronistas españoles son los encargados de contar y escribir lo relacionado con la llegada de los españoles, ¿no? Ellos escribieron cómo fue todo sobre la llegada de los españoles. Ellos prácticamente hicieron los documentos de la llegada de los españoles aquí al Perú, ¿sí? Y esos documentos se llamaban crónicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver
muy importante la llegada de los cronistas, porque ellos van a ser los que inician, los que inician lo que se conoce como la literatura del, de la conquista, ¿sí? Ellos son los que inician. Además ya esto de las guerras entre los españoles y esto de las edificaciones, bueno, esto ya son cosas de historia. Lo más importante sobre la historia es esto: la llegada de 1532, que tumbaron todo lo que era el imperio, y la llegada de los primeros españoles. Ahora, ojo, con la religión se impuso el idioma castellano o español, que esto también es un dato muy importante, ¿no? Se impuso, aparte de la religión, se impuso el idioma español, que es en sí cómo va a estar escrita la literatura de la conquista. La literatura de la conquista va a estar escrita en español, ¿ok? Listo. A ver, continuamos. Este es un video histórico, no lo voy a poner, pensaba ponerlo, pero si es sobre lo que sucedió históricamente y eso ya lo has avanzado con la MIS, entonces pasamos a las características literarias, ¿sí? A las características literarias. ¿Qué ocurre con la literatura de la conquista? ¿Qué características tuvo? ¿Sí? Vamos a ver cada una de las características de la literatura de la conquista. ¿Ya? Vamos a ver cada una de las características de la literatura de la conquista. En primer lugar, fíjense, en primer lugar va a aparecer la aparición, o que van a destacar, las coplas, ¿sí? O las cartas, ¿sí? O lo que se conoce como los romances. Todo este grupo de escritos son textos narrativos, ¿sí? En los cuales se enviaban a España, ¿sí? Se enviaban a España contando todo lo que se encontraba, toda la gente que había, los sucesos, cómo se habían, todo lo que era prácticamente narrativo, ¿sí? Narrativo. También ocurre en este caso la elaboración, ¿sí? Y la difusión, o sea, la entrega aquí, ojo, aquí en el nuevo Perú que estaba surgiendo, ¿sí? De las crónicas, ¿sí? ¿Qué eran las crónicas? Eran los relatos de los hechos de la conquista y la colonia, ¿no? De cómo los españoles se estaban portando aquí, ¿sí? Y aparte, ojo, empieza a crearse entre los mestizos, ¿sí? Entre los mestizos, una, digámoslo así, una literatura imitativa. ¿Qué quiere decir una literatura imitativa? Que empezaron a imitar a lo que escribían los españoles, o sea, imitaban, hacían textos religiosos con influencia de los españoles. Entonces, empezaron a aparecer escritores mestizos, ¿sí? O sea, mezcla de inca con español, pero ellos, en vez de escribir sobre su pueblo, como eran mestizos, mejor decidieron imitar los relatos españoles, ¿no? Y escribían sobre religión, escribían sobre los hechos que sucedían. Y no escribieron mucho sobre el otro lado, sobre la parte del imperio, que ya no era imperio, sino eran ya esclavos, ¿no? Todos los incas se convirtieron en esclavos de los españoles, ¿no? Eso ya lo sabes por historia. Entonces, estas son las características de la literatura, ¿no? ¿Qué sucede con la literatura en ese momento? ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a hablar un poco, en este caso, aquí mencioné, fíjense, coplas, cartas, romances. Vamos a hablar un poco de las coplas, también vamos a hablar un poco de las crónicas, ¿ya?
y luego vamos a ver algunas fotos de algunas crónicas, ¿ya? ¿Qué era una copla? ¿Qué era una copla? Vamos a ver. Vamos a acercar un poquito, ¿ya? Vamos a acercar un poquito y nos habla, a ver, voy a usar el resaltador blanco, ¿ya? ¿Qué era una copla? Ojo, composiciones en 4 versos, o sea, en 4 líneas. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y que cuentan o expresan una forma particular de ver la vida colectiva, ¿sí? Ojo, en este caso, como los españoles habían llegado, habla sobre lo que pasaba en los campamentos, en la lucha por someter a los incas, ¿no? Sí. Y en los sufrimientos, ¿ya? Y los sufrimientos y el descontento que ocurrió con algunos españoles al llegar aquí al Perú. De eso tratan las coplas y eso eran las coplas en el tiempo de la conquista. Si yo te pregunto, ¿cuál era el tema de las coplas? Entonces tú me vas a hablar de la vida colectiva, de la vida en los campamentos, de la lucha por someter a los incas y de todos los sufrimientos que pasaron algunos españoles, porque ojo, no todo fue bonito para los españoles, no que simple llegaron, nos conquistaron y listo. Ojo, no fue tan fácil. Imagínate viajar tan lejos, separarte de tu familia, ¿sí? Meterte en un clima y en un lugar donde no es el tuyo, ¿no? Diferente al de Europa, ¿no? Aquí mosquitos, animales, ¿no? Comida, ojo, aquí no había la comida que ellos probaban, entonces tenían que tratar de comer algo parecido, ¿no? ¿Y quién iba a cocinar? Los esclavos. ¿Y quién eran los esclavos? Los incas, y los incas no sabían cocinar la comida de ellos. La carne, ojo, la carne, a pesar de que trajeron algunas reses y todo esto, pero no alcanzaba para todos los españoles y a otros tenían que comer, y otros tenían que comer llamas, ¿no? Otros tenían que comer llamas que para el español comer llama o algún tipo de el alpaca que se comía acá era muy difícil, ¿no? Incluso para ustedes, ¿alguno de ustedes ha comido alguna vez llama o alpaca? Incluso, incluso cuy, ¿no? Cuy, ¿ustedes han comido cuy? Ay, no, parece una rata, profesor. No, una rata frita, no. Eh, pero en ese tiempo se comía, la comida que había acá era cuy, había papa, había maíz, quinoa. A ti te sirven cuina y dices, no. Igual imagínate los españoles que venían de Europa. A eso se refiere con los sufrimientos, ojo, a los sufrimientos, a eso se refiere, ¿no? Entonces, las coplas estaban señaladas en cuatro versos, ¿no? En 4 versos. Aquí está nuevamente. Entonces, estaban escritas en 4 versos, o sea, en 4 líneas, y de una manera particular hablaban sobre la vida colectiva, los campamentos, de cómo les tocaba eso, ¿no? Miren, aquí hay una copla muy conocidísima, ¿sí? Una copla muy conocidísima, eh, que tiene un poco de historia, ¿no? Pues, señor gobernador, míralo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Esta copla es una queja de Almagro hacia el rey, ¿sí? Porque en este caso, Almagro era el que recogía, pues el que recogía el dinero, ¿no? Era el encargado de recoger, ¿no? Y es una copla muy interesante que se usa mucho, es una copla histórica. Si te das cuenta, 1, 2, 3, 4 líneas. Y habla sobre lo que sucedía en ese momento, ¿no? Uno era el que recogía y otro era el que se peleaba y el que tenía que matar a los incas y se estaba expuesto a la muerte, ¿no? Aquí hay otra, miren, acá hay otra. Almagro pide paz, los de Pizarro guerra, guerra. Ellos todos morirán y otro mandará en la tierra. Esto
tú sabes que luego los conquistadores se pelearon, ¿no? Y esta copla cuenta sobre eso, sobre la guerra entre los españoles, ¿no? 4 líneas y habla sobre eso, sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, de lo que había guerra entre Almagro y Pizarro, ¿no? Y mira, simple, dice, todos morirán y otra persona no va a mandar ninguno de ellos, va a mandar otro porque entre ellos se va a matar, ¿no? Otro más, mira, acá hay otro más, ya un poquito ya más entre acercándose a lo que era la República, ya cuando ya los españoles ya habían muy pocos, ¿no? Mi comadre la alcaldesa nunca en la suya, siempre en mi mesa, y cada año me indica un ahijado que compadre tan afortunado. Es una copla picaresca, ¿no? Una copla picaresca. Igual, mantiene, fíjense, mantiene las 4 líneas o los 4 versos que les dije, ¿no? Y habla sobre la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, ojo, la copla, la copla se convierte en uno de los relatos más importantes dentro de lo que es la literatura de la conquista, la copla, ¿sí? Adicionalmente, luego vamos a ver que no solamente se escribieron, perdón, que no solamente se escribieron coplas, ¿sí? Vamos a ver que también adicionalmente se han escrito lo que se llaman las crónicas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, que no solamente se escribieron, no solamente se escribieron coplas, sino también se han escrito crónicas, ¿no? Vamos a ver. Ok, miren, los romances, que también lo mencionamos hace un momento, ¿sí? Eran tipo poema. Al escribir aquí en este lado donde dice, ay, al decir composición lírica, estamos hablando de poesía, ¿sí? Estamos hablando de poesía, pero era una poesía que narraba, ¿sí? Era una poesía que narraba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba con este tipo de poesía? Sus versos tenían 8 sílabas, o sea, eran líneas, digámoslo así, líneas donde cada línea habían 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas. Y fue usada en la época del descubrimiento y la conquista. Entonces, ojo, se escribió algo de poesía, pero narrativa. Poesía narrativa, octosílaba, de ocho sílabas, ¿sí? Esos eran los romances. Y, y con mayor importancia, e incluso mayor importancia que las coplas, eh, es en este caso lo que son las crónicas, ¿sí? Vamos a acercarnos un poco. Vamos a acercarnos un poco. ¿Y qué es una crónica? Según uno de los autores que mejor ha sabido explicar qué es una crónica. ¿Ya? ¿Qué es una crónica? Es una narración, ojo, es una narración, ¿ya? Pero no una narración del campamento, o no es una narración de lo que pasa entre los españoles, ¿sí? Es una narración histórica. ¿Qué quiere decir histórica? O sea, que cuenta hechos históricos, ¿sí? Que cuenta hechos históricos. Entonces, narran sucesos históricos, ¿ya? Y entre esos hechos históricos también colocan la opinión del cronista, o sea, la opinión del que escribe esa crónica. ¿Ok? Fíjense, aquí hay un ejemplo de crónica, les voy a mostrar, aquí está. Fíjense, esta es una crónica que hasta hoy, ojo, sí, bueno, el Museo de la Nación, en el Museo de la Nación y en el Museo de la Literatura hay algunos de estos textos, ¿sí? Hay algunos de estos textos que incluso no se puede, solamente los puedes ver por medio de un vidrio, ¿no? Porque no se los puede tocar porque tienen algo más de 300, 400 años, 500 años casi, ¿sí? Y solamente se los puede ver, no se los puede tocar, ¿no? Están hechos, como están hechos en un tipo de papel muy antiguo,
y con una tinta muy antigua, a la justa se los puede percibir. Lo que tenemos aquí es prácticamente un símil, ¿sí? Un símil, algo muy parecido a lo que era una copla, una crónica. Ojo, eh, las crónicas estaban escritas en papel, con tinta, porque en ese tiempo los españoles, hay que tener en cuenta que los españoles ya conocían el papel, ya conocían la escritura, ¿sí? Ya conocían la escritura. Y muchas veces las crónicas venían acompañadas de imágenes. Ahorita vamos a ver otra crónica, ¿ya? Ahorita vamos a ver otro ejemplo de crónica para que puedan tener una visión más cercana de lo que es una crónica, ¿no? Ok. Entonces, la crónica es un relato, ojo, eso es una narración, sí, es una narración, pero es una narración histórica. O sea, cuenta sobre la historia, la crónica, ¿sí? Vamos a cerrar esto de la crónica y nos vamos a quedar aquí viendo los principales representantes, ¿sí? Los principales representantes. Y ya a partir de aquí ya vamos a hablar de representantes. ¿Por qué? Porque si recuerdas, no sé si recuerdas, la literatura quechua, una de sus características era anónima, ¿no? No sé si recuerdas, era anónima. Entonces no podemos hablar de representantes en la literatura quechua. Pero a partir de aquí, como te digo, algunos fueron españoles, otros fueron mestizos, o sea, mezcla de españoles con indígenas, ¿sí? Y otros fueron incas o indígenas que aprendieron a escribir, ¿ya? Entonces, en este grupo vamos a ver a los principales representantes, ¿sí? A los principales representantes. Miren, como les señalé, existen cronistas españoles, cronistas indios, ¿sí? Y cronistas mestizos. Entonces, dentro de este grupo, vamos a mencionar a los principales. En este caso, vamos a mencionar solamente a uno, a Pedro Cieza de León como el principal cronista español. O sea, español que escribió sobre las crónicas aquí en el Perú. Un español que escribió sobre lo que pasó en el Perú en ese tiempo. Pedro Cieza de León. Uno de los indígenas que recibió educación y recibió cultura y pudo aprender a escribir fue el gran Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Sí? Este cronista, mira, narra la historia desde el punto de vista de los incas, ¿no? Él cuenta la realidad en cuanto a cómo vivieron los incas. En cambio, Pedro Cieza de León lo cuenta desde la parte española, ¿no? No cuenta como si fueran abusos, como si no hubiera habido matanza. En cambio, Felipe, el Guamán Poma de Ayala, él sí cuenta exactamente cómo sucedieron las cosas desde el punto de vista de los incas. Y entre los cronistas mestizos, su padre español, su madre una indígena, una inca, ¿sí? Aparece el gran Inca Garcilaso de la Vega. El gran Inca Garcilaso de la Vega. Si ustedes se dan cuenta, junto a cada representante hay una de sus obras, ¿no? Hay una de sus obras. En este caso, por favor, les pido que dentro de su esquema coloquen una de sus obras, ¿no? En este caso, la obra más importante de Pedro Cieza de León fue el señorío de los incas, ¿no? El señorío de los incas. En el caso de Guamán Poma de Ayala, él escribe quejándose sobre esta crónica y escribe la nueva crónica y buen de los incas. Y buen gobierno es, ¿ya? Y buen gobierno de los incas, ¿ya? Y finalmente, el Inca Garcilaso de la Vega, así se le conoce, el Inca Garcilaso de la Vega, escritor mestizo, ojo, escribe su gran obra Los comentarios reales de los incas, ¿no? Que también es una obra muy conocida
y que también se pregunta mucho, ¿no? En cultura general. ¿Quién escribió los comentarios reales? El Inca Garcilaso de la Vega. Porque, ojo, ya en tercero y secundaria vamos a ver que también en España existía un Garcilaso de la Vega, ya que él sí es español. Y por eso se hace la diferencia con el Inca Garcilaso de la Vega, que es un cronista mestizo, ¿ok? Madre indígena y padre español, ¿no? Muchas de las fusiones que suceden, ¿no? Aquí, digamos, hay un gráfico, no es exactamente las crónicas, pero eran similares. Fíjense en este caso, a ver si se puede ver la crónica de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Era un castellano muy, muy antiguo, ¿ah? Incluso se confunde la U con la V, ¿no? Se confunde la U con la V. Ok. Aquí nos vamos a quedar en cuanto a la primera parte, de lo que es la literatura de la conquista, ¿ya? Hemos visto, dentro de la literatura de la conquista se cultivaron las, las coplas, ¿sí? Las coplas, también los romances y principalmente las crónicas. Y dentro de las crónicas vamos a ver a los cronistas españoles, los cronistas indígenas y los cronistas mestizos. Y entre cada grupo ha resaltado uno de ellos, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí esta primera parte. El día viernes vamos a completar este tema. Ojo, ya estamos entrando así a lo que es literatura, ¿ya? Ya estamos, poco a poco estamos entrando a lo que es literatura. Literatura, si te das cuenta, para algunos es apasionante, para otros les llegó y se fueron de la clase, ¿no? Luego vamos a ir hablando de los libros, de las obras, vamos a ir viendo contenidos, autores. Es así, es así. A veces resulta un poquito pesado, otras veces resulta un poquito más suelto, como en el caso que vimos de Ollantay, ¿no? Un poquito más suelto. Ya la próxima semana, perdón, el viernes que veamos algunas obras y empezamos a ver las crónicas de los indios y empecemos a ver un poquito los comentarios reales, ahí ya vamos a poder, qué interesante. Ok, vamos a tomar el screen, jóvenes, vamos a tomar el